Buen día a todos. En esta oportunidad les voy a mostrar una práctica con Arduino que es bastante simple, bastante fácil de realizar, a modo de introducción para que podamos saber cómo funciona esta herramienta y más adelante poder crear proyectos mucho más complejos y más interesantes. Vamos a combinar algunos pequeños conocimientos de programación y de electrónica. Entre los materiales que vamos a utilizar tenemos el Arduino, que el Arduino es una placa con circuitos integrados, es programable y nos proporciona entradas y salidas analógicas y digitales. También posee un software de código abierto, esto quiere decir que es gratuito. Además es multiplataforma, esto quiere decir de que lo podemos programar desde Windows, desde Linux o desde Mac, que nos va a funcionar de igual manera. También tiene un entorno de programación muy simple, esto quiere decir de que nos facilita mucho a la hora de programar instrucciones o funciones que queremos que realice. Lo podemos utilizar para hacer proyectos muy simples, bastante básicos de entretenimiento, o también lo podemos utilizar para hacer proyectos bastante profesionales. Aquí tenemos la placa del Arduino, en la que podemos destacar algunos componentes, como por ejemplo en esta parte de aquí, donde va la fuente de alimentación. Lo recomendable es suministrarle de 5 a 12 voltios. Lo podemos hacer desde esta parte de aquí, desde este conector, o lo podemos hacer en esta otra parte por medio de un cable USB. Por ejemplo, lo podemos conectar a nuestra computadora y esta le va a suministrar energía y además permite que se puedan comunicar. En esta parte de aquí podemos observar los pines analógicos, que no los vamos a utilizar en este momento, pero estos nos pueden servir como por ejemplo para medir la temperatura por medio de un sensor. En esta parte de aquí podemos observar que también tenemos una salida de 5 voltios y una de 3 voltios. Esta nos permite suministrar la energía a componentes que necesitemos conectarle. En esta parte de aquí también tenemos los pines digitales, y aquí es donde estos los podemos programar para que sean como entrada o salida de corriente. Aquí tenemos también el cable de poder, que es el que vamos a utilizar para conectar el Arduino con nuestra PC. Y también vamos a necesitar el IDE de Arduino, que este nos proporciona un entorno de programación con librerías, con un compilador y con un editor de código, que este nos va a servir para poder programar el código que necesitemos y definir las instrucciones que necesitemos que realice. Este, como les había dicho, es gratuito, lo podemos descargar desde la página oficial de Arduino de manera muy sencilla. Vamos a necesitar también por lo menos un diodo LED o LED, como normalmente le llamamos. También necesitaremos por lo menos una resistencia de recomendación de 1 kilo ohmio, para proteger nuestro diodo LED. También vamos a necesitar cables para conectar del Arduino hacia los componentes que necesitemos. Y también necesitaremos un protoboard, que nos va a permitir poder administrar mejor los componentes que vamos a conectar. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos pasar a la parte práctica. Yo la voy a realizar aquí por medio de un simulador, que es una herramienta web, se llama Tinkercad. Sirve para simular todo este tipo de proyectos de una forma exactamente igual a como lo haríamos, por decirlo así, en la vida real, ya con los componentes físicos. Como podemos observar, toda la parte de esta interfaz gráfica, los componentes son exactamente iguales a los reales, igual que la programación, igual que las conexiones, todo va a ser exactamente igual. Entonces esta es una buena herramienta que nos permite hacer pruebas antes de hacer la implementación y así evitar dañar algún componente. Vamos a iniciar importando un componente. Seleccionamos Arduino,
y seleccionamos este ejemplo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, como les decía, como podemos ver, exactamente así como es nuestro Arduino, lo muestra aquí este simulador. Podemos hacer pruebas, podemos hacer la parte del código. Vamos a ver aquí, en esta parte de la codificación, trae una configuración inicial, que es este código de aquí. Entonces aquí podemos ver que aquí lo que le estamos diciendo es de que al pin número 13, que sería este de aquí, es el pin digital, lo va a configurar como salida, o salida de voltaje o de corriente. En esta parte de aquí, el void loop, que es un ciclo repetitivo, esto se va a repetir una y otra vez, le vamos a decir de que al pin digital le vamos a escribir o le vamos a decir que se encienda. Siempre va a ser, siempre hablando de del pin número 13. Le vamos a decir que se ponga en hide o que se encienda, que se ponga en on. Luego vamos a hacer un delay o vamos a hacer una espera de 1000 milisegundos o un segundo. Después de eso vamos a decirle al pin número 13 que se ponga en low o que se apague. Eso quiere decir de que la corriente que estaba suministrando aquí en hide la va a dejar de suministrar. Luego voy a esperar otra vez un segundo y va a volver a repetir el ciclo. Para esto necesitamos conectar el LED. Para esto necesitamos conectar un LED. Vamos aquí, seleccionamos componentes básicos y aquí tenemos nuestro diodo LED. Entonces, como les decía, por ser un diodo LED, este tiene un cátodo y un ánodo. Entonces, así de forma muy simple, quiere decir de que el cátodo va a ir conectado hacia el GND o hacia el negativo. Entonces, ya anteriormente les había explicado que esta es una herramienta muy buena para hacer pruebas, entonces podemos realizar una de ellas. Vamos a probar a conectar. Normalmente estos diodos LED trabajan a con un voltaje de 3.5 voltios. Entonces, para poderlo conectar con los 5 voltios que estamos suministrando aquí, tendríamos que colocar una resistencia para proteger este LED y que no se vaya a dañar. Entonces, ahora aquí podemos observar qué pasa si no le colocamos ese LED y lo conectamos directamente a los 5 voltios. Vamos a conectarlo ahí y vamos a iniciar la simulación. Entonces aquí, como podemos ver, este simulador automáticamente nos está mostrando que lo que estamos haciendo es dañando nuestro LED. De esta forma hacemos pruebas y evitamos dañar nuestros componentes que tengamos. Vamos a pausar aquí, vamos a conectar como tiene que ser, quitar esto, y como le hayamos configurado en la programación, del pin número 13 va a ir conectado al ánodo de nuestro LED, pero como ya habíamos dicho que tenemos que conectarle la resistencia para que proteja este LED, vamos a conectarlo aquí de forma intermedia entre la conexión del pin 13 y nuestro diodo. Conectamos ahí y ya tenemos hecha toda la conexión. Ahora sí, vamos a probarlo. Y como podemos observar, le habíamos dicho que en la programación le dijimos de que encendiera el LED y lo apagara. Como ese es un ciclo repetitivo, lo va a hacer automáticamente de forma indefinida. Se apaga y se enciende. Bueno, este es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero aquí podemos ver cómo es que funcionan los componentes, cómo van las conexiones. Y como les decía, de esta misma forma lo vamos a hacer con los componentes físicos. Vamos a realizar otro ejemplo también muy simple, pero es un poquito ya más interesante. Vamos a pausar esta parte de aquí
Vamos a la parte del código. Ya había hecho un código aquí anteriormente, que es este de aquí. Podemos ver, también es muy simple. En esta parte de aquí estamos declarando una variable de tipo entero, y de igual forma le vamos a decir que al pin número 13 lo use como salida. En esta línea de código lo que le estamos diciendo es de que se ponga de acuerdo con la computadora para poder transmitir la información desde nuestro PC hacia el Arduino. Por ejemplo, en este caso, por medio de este cable que tenemos por aquí, o como se le conoce, por el serial. Entonces vamos aquí en la parte del ciclo repetitivo, tenemos una condición, pero aquí lo que le estamos diciendo es de que si el serial detecta que hay que la computadora le envió información, o que hay alguna información que le esté enviando, o la información que venga mayor a 0, entonces lo que va a hacer es de que a la variable input que creamos arriba le va a asignar los datos que le mandemos desde nuestra computadora. Y aquí vamos a decirle que si los datos que le enviamos desde nuestra computadora o desde el teclado de nuestra computadora es igual al número 1, entonces que el pin número 13 se encienda o se ponga en high. Y si la información que le enviamos, o si el dato que le enviamos desde nuestro teclado es diferente a 1, si no es 1, lo que va a hacer es que ese pin se va a apagar, el pin número 13. O como podremos verlo también, es de que el LED se va a apagar. Entonces prácticamente esto es lo que tenemos aquí. Vamos a ejecutarlo y hacemos la prueba. En esta parte de aquí donde le enviamos el código que nosotros queremos, por ejemplo le enviamos un 5, como es diferente a 1, lo que va a hacer es apagarse, o sea, se mantiene apagado. Entonces le enviamos un número 1, que el número 1 le dijimos que se va a encender, y como podemos observar ahí, el LED se queda encendido. Ahora, como le habíamos programado, si detecta cualquier otro número o letra o cualquier otro dato que no sea 1, se va a apagar. Vamos a colocar un número 0 y observamos que el LED se apaga. Entonces ya de esta forma podríamos ver con un ejemplo ya cómo podemos transmitir o enviar la información desde un teléfono hacia nuestra placa de Arduino para poder realizar las acciones que nosotros necesitemos. En este caso lo hicimos desde nuestra PC, pero lo podríamos hacer desde otro dispositivo, de hecho hasta de forma inalámbrica, con los componentes necesarios o los adecuados para poder realizar esta acción. Bueno, entonces esto sería todo. Espero les haya servido de mucha ayuda.